vamos a hablar en este caso de la salud del Papa Francisco, ¿no? ¿Lo vieron en la imagen? ¿Tenemos la imagen para mostrarla? A ver, porque es importante. Miren cómo tratan de incorporarlo a él. Miren, escuchen. Él está con un problema en la rodilla, ¿no? En una de sus piernas, o en las dos en realidad, pero con una con un poco más de dolencia. Pero se lo vio muy deteriorado en las últimas horas, Rodri. Sí, tuvo que ser trasladado en muchas de las oportunidades en silla de ruedas. Desde el comunicado oficial le dijo que no desde el Vaticano se dice que le ha estado molestando en las últimas semanas. Ma c'è un problema. Questa gamba non va bene, non funziona. Esta pierna no va Il bien. medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare, ma questa volta devo vedere il medico. Y ahí lo vemos también en silla de ruedas, claro. Es la forma recomendable, en realidad, que no camine. Claro, por recomendación médica, como bien lo decía el propio Papa, él no debía caminar por una artrosis severa que tiene en la rodilla, pero también lo aqueja un problema lumbar, una lumbociatalgia que tiene, que lo viene quejando desde hace mucho tiempo. Recordemos que el Papa Francisco es una persona de 85 años de edad. También recordamos, haciendo un poco el repaso de la salud, el año pasado, en julio, que fue sometido a una cirugía programada por el profesor Alfieri, Sergio Alfieri, allá en Italia, donde fue sometido a una hemicolectomía. Le sacaron un segmento del colon por una estenosis que tenía por un problema diverticular. Y ahora lo vemos en esta situación que obviamente preocupa a todo el mundo, ¿sí? La figura del Papa, recordemos que es una figura emblemática a nivel mundial y sobre todo más a nosotros nos preocupa porque es el Papa argentino. ¿Sí? Sí. El primer pontífice que es argentino en la historia del mundo. A ver, esto es, bueno, es común que pase, ¿no es cierto? Y una persona de edad también. 85 años. 85 años. No tiene que extrañarnos demasiado, pero siendo, como decía vos, como siendo el Papa Francisco, por supuesto. Esto, ¿puede haber algo más todavía? Porque ha tenido varias dolencias el Papa, lógicamente, pero digamos, ¿puede haber algo más, crees vos? No pareciera ser, sí, el problema de la deambulación debido a la artrosis severa que tiene de rodilla. Es común este tipo de movimientos. Recordemos imágenes de personas por ahí inclusive un poquito más jóvenes. Vos recordás la imagen de Diego Maradona en las últimas oportunidades cuando tenía que trasladarse. Él tenía también artrosis severa de rodilla y le dificultaba la deambulación debido a esta patología. Yo creo que no se lo ve con un estado de salud demasiado deteriorado en lo que es la parte íntegra, sí con los problemas articulares y como él refería, la lumbociatalgia que tiene de hace ya un par de años, que también le dificulta un poco la marcha, pero desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista desde el humor se lo ve muy bien al Papa Francisco. La verdad que esto es para llevar un poco de tranquilidad. Es decir, que vos lo que decís es, por lo que dijo recién, inclusive que escuchábamos, psicológicamente se lo ve bien. Anímicamente también. Muy lúcido se lo ve. Se lo ve bien. Muy lúcido. Por eso, creemos que solamente no deberíamos preocuparnos más allá de lo que tiene, que sería una artrosis de rodilla, que hace que termine pasando esto, que lo trasladen en silla de ruedas, pero él no deja de cumplir con sus eventos, con sus apariciones en público, ¿sí? Y esto tiene que llevar un poco de tranquilidad. A ver, más allá del tratamiento y demás, ¿qué es lo que ves en el Papa Francisco desde que asumió en cambios de su estado de salud? Bueno. Viste que, digamos, a los presidentes muchas veces se hace el antes y el después, ¿no? El poder que te desgasta, si bien te da una autonomía, una independencia, una responsabilidad, por supuesto, desgasta. Todos los presidentes que han entrado, y no por una cuestión solamente de paso de tiempo, parece que se les hubiera acelerado, ¿no es cierto? El caso de Obama, ¿te acordás cómo cambió el tono del pelo en el tiempo que estuvo, que empezó con pelo oscuro, muy oscuro, y terminó con todo el pelo... Para algunos se teñían. Claro, pero no era este el caso. El pelo es una clave, porque son las canas, pero digo, el deterioro... Sí, justamente el tema del ejemplo por ahí de Obama no es el más característico, pues de hecho tiene una salud... El día de hoy es envidiable, de hecho lo hemos visto en actos donde ha participado con el actual presidente Biden. Y la verdad que, pero tenemos historias de presidentes con poder
que la mayoría, vos fíjate que la mayoría de los presidentes argentinos, desde la época del retorno a la democracia hasta ahora, han tenido que ser sometidos a cirugías, sobre todo de índole cardiovascular. Vos recordamos la cirugía de las carótidas del presidente Menem, el presidente Kirchner. A ver, varios presidentes tuvieron que ser internados. De hecho, la expresidenta Cristina Fernández también tuvo que ser intervenida. La verdad que el poder también debe tener esa cuota de desgaste adicional que hace que el estado de salud se vaya deteriorando un poquitito más, sobre todo por las presiones. Vos pensás que la presión que debe estar sometido y en cuanto a las decisiones que tiene que tomar el Papa, no deben ser algo tan sencillo. Bueno, de hecho, en las últimas horas habló de debería ir a Ucrania. A Ucrania, preocupado también por la situación allí y demás, ¿no? Bueno, pero más allá de pensando... preocupaciones, me imagino deben ser presiones. Políticas. Presiones, ¿no? Y estrés. Recordemos que el estrés es uno de los elementos fundamentales que genera un deterioro en el estado de salud que muchas veces no nos vamos dando cuenta, pero con el estrés, el paso de los años y por ahí el no cuidado de la salud, terminan deteriorando y rápidamente y gravemente el estado de salud, sobre todo de las personas que están más expuestas al estrés, que son los que tienen mayor poder y que las decisiones que toman terminan afectando a muchas personas de alguna manera u otra, como en el caso del Papa. Sí. Su antecesor, Benedicto, tuvo que abdicar precisamente porque sintió que no podía asumir todas las responsabilidades que implicaba semejante cargo, ¿no? Y terminó dándose esta circunstancia históricamente tan infrecuente que la coexistencia de dos papas, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿no? Digamos, mira, el momento de caminar, yo veo... Renguea. Sí. No, es como que pisa más con uno que el otro y el otro lo arrastra. La artrosis lo que le genera es un dolor muy importante en la rodilla que le dificulta la marcha. Recordemos que se eliminan prácticamente el amortiguador que tenemos en la rodilla, que es el propio cartílago articular, y termina contactando hueso con hueso y eso genera muchísimo dolor, más allá de la impotencia funcional, que es que no funcione bien esa articulación. Por eso es que renguea de esa manera el Papa Francisco. Ahora, acá está con nosotros Horacio Cufré. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Bien? Director de TOC. Mira, un caso que creo que hemos hablado de esto hace algunas semanas, ¿no? Sí. No el caso particular del Papa, pero digo, rodilla, el tema de los dolores articulares, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo ves? Esto creo que ha tenido un avance importante. Uno está limitado en la información y por tal motivo sería imprudente dar un diagnóstico adecuado, pero llega un punto en el cual la artrosis, que como decía acá el doctor también, que avanza de tal manera que es imposible remitirla con un tratamiento kinésico, con medicación o con otro tipo de tratamiento. O sea, esto lo más probable es que termine en un reemplazo de rodilla para poderle dar movilidad y darle una calidad de vida distinta. ¿Para una persona de su edad es conveniente este tipo de operación? Es la evaluación clínica que tienen que hacer, clínica cardiológica, que deberán hacer los profesionales y determinar. Esto es costo-beneficio, o sea, dependerá también la decisión del paciente, no solamente porque sea el Papa, sino el paciente también decide y determina qué es lo que quiere hacer. Hay muchos pacientes que no se quieren operar y otros pacientes dicen, no. A los 60 años tuvieron una artrosis importante y se operan, a pesar de que después lo tengan que volver a reoperar. Claro. Entonces es muy importante también la decisión del paciente. Y el posoperatorio para una operación de rodilla, que puedo decir un reemplazo, ¿cuánto dura? Las cirugías hoy de reemplazo de rodilla son muy rápidas. O sea, vos te parás al otro día a lo mejor. El tema está en la recuperación, vos tenés que tonificar toda la masa muscular. No es solamente que te cambiaron la articulación y vos podés ya estar. No, tenés que hacer toda una recuperación a nivel muscular para darle contextura, masa y tensión a esos músculos que son los que te dan la estabilidad también en la rodilla. Entonces es muy importante eso. A veces es más importante la recuperación que la cirugía en sí. Es mucho más importante porque las personas creen que me operé y ya está. Y no es así. O sea, la recuperación, por más que se le indique, se le diga, es mucho más importante que la cirugía en sí. ¿Y qué es la fascitis plantar? Porque de eso vamos a hablar, ¿no? Hoy vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esto.